Nació en la Ciudad de México por el año de 1965. A pesar de la pobreza que sufría la familia, nos mantenía unidos el espíritu de la convivencia entre papás y hermanos. Ellos escogían la noche para contarnos cuentos y, con tan solo unas velas que medio alumbraban la habitación, nos contaban sus vivencias y travesuras que tenían en su juventud. Cuando yo tenía 10 años, más o menos, en una de las tantas reuniones que teníamos en familia, mi mamá nos contó a mis hermanos y a mí una historia de terror que le sucedió a ella. Dijo que cuando ella era niña, tuvo la experiencia de conocer a una persona que le enseñó una oración para que no la repitiera 3 veces jamás, pues tendría consecuencias no gratas al decirla. Y yo me preguntaba entonces, ¿por qué le enseñó esa oración a mi madre? Mi madre, sin pensar en las consecuencias, nos dijo cómo iba la oración. Hasta hoy en día recuerdo muy bien esa oración y nunca la voy a olvidar. Más adelante sabrán por qué. La oración empieza así: Señor Dios mío. Por obvias razones no voy a decir completa la oración. Habría que decirla 3 veces y tendría que esperar a lo que sucedería después. Así que, como toda niña curiosa, en un momento en el que se encontraba sola, mi madre pronunció 3 veces esa oración. Al terminar la tercera oración, a los pocos segundos sintió un pellizco en su brazo. Tremendo pellizco. No podía ser que alguien o algo le pellizcara el brazo de tal manera que, como para dejarle un moretón. Además estaba sola. ¿Quién más podría ser? Comenta mi madre que después de este suceso le quedó de experiencia como para no volver a decir jamás esa oración 3 veces. En aquel entonces todos dormíamos en un solo cuarto. Mis hermanos varones dormían en literas individuales. Yo dormía con mi hermana mayor en una cama matrimonial, mis papás en su propia cama. Éramos una familia de 10 integrantes. Después de unas semanas, en una noche cualquiera, donde mis papás y todos mis hermanos estaban durmiendo, yo no podía conciliar el sueño. Mi hermana estaba profundamente dormida. Bien dicen que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Entonces, me preguntaba si era cierto lo que mi madre nos contó. Traté de recordar la oración y decirla tal cual como nos la enseñó mi mamá. Después de un rato de hacer memoria, la recordé perfectamente y me dispuse a decirla 3 veces sin medir las consecuencias y sin importarme lo que le sucedió a mi mamá cuando la dijo en su niñez. No debía haberlo hecho. Mi castigo fue mayúsculo. Un soberano coscorrón en la cabeza recibí a los pocos segundos de terminar la última oración. Mi cuerpo recibió una descarga de aire muy frío, provocándome unos escalofríos muy intensos que hasta los pelos de la nuca se me erizaron. Volteé a ver a mi hermana pensando que tal vez ella pudo ser quien me pegó, pero no. Ella estaba dormida y me daba la espalda. No pudo ser ella. Tanto fue mi susto que solo jalé las cobijas hasta mi cabeza y me quedé profundamente dormida. Jamás, pero jamás volví a repetir esa oración. Y a mis 50 y tantos años aún me acuerdo perfectamente de esa oración. Me pregunto con cierta curiosidad, si la repito nuevamente 3 veces, ¿cuáles serán las consecuencias de esa oración sacrílega? Tú, amable suscriptor, si te digo cómo va la oración, ¿te atreverías a decirla 3 veces bajo tu propio riesgo? Déjame tus comentarios y una razón suficientemente buena
para que yo te la proporcione. Que pases una escalofriante noche. Vivía en la colonia San Juan de Aragón, México, Distrito Federal. Mi abuela tenía alrededor de 69 años. No era muy grande de edad y gozaba de muy buena salud. En la casa donde vivíamos, su recámara tenía una ventana que daba a la calle. Ella comentaba en aquel entonces que de repente empezó a escuchar ladridos de perros. A nosotros se nos hacía normal porque en la calle siempre hay perros. No es nada extraño. Sin embargo, esos perros tenían la particularidad de ladrar y estar viendo siempre hacia arriba, y siempre lo hacían a una hora determinada, como alrededor de las 3 de la mañana. Nosotros teníamos perros en la azotea. Entonces pensábamos que les ladraban a nuestros perros porque nadie de los vecinos cercanos los tenía. Mas sin embargo, nuestros perros siempre estaban callados. En una ocasión en la que regresábamos por la madrugada de una fiesta, esto fue como a las 3 de la mañana, oímos cómo nuestros perros que estaban en la azotea estaban ladrando, pero sus ladridos no eran normales y se oían asustados. La casa es de 3 niveles y desde donde estábamos se veía cómo revoloteaba una especie de ave, pero nunca tuvimos el atrevimiento de subir a ver de qué se trataba. Pudimos suponer que se trataba de una ave muy grande, pero no identificábamos qué tipo de ave era. Cuando pudimos ver, el ave abrió las alas. Yo calculo que con las alas abiertas debería medir como 5 metros más o menos. ¿Cuál fue nuestra sorpresa que logramos identificar que era una garza blanca muy grande? Y esto nos causó más sorpresa y miedo. Toda mi familia es escéptica y también yo lo soy. No creemos en cosas paranormales. Después de haber visto a la ave, mi abuela empezó a enfermar cada día más y notábamos que se ponía más grave. Esta ave, cuando se presentaba en la casa y mi abuela lograba verla, casi le provocaba infartos. Tuvimos que acudir con una persona que conociera de estos temas para que nos dijera por qué se daban estas apariciones de esta ave en la casa y por qué solamente como a las 3 de la mañana lo hacía. Todos esto lo considerábamos muy extraño. Esta persona nos dijo que esta ave era un chamán o una especie de brujo, y pues debido a nuestro escepticismo no le creímos nada de nada a esta persona y nos burlamos de él. Después de haber consultado la opinión de esta persona, pasados unos días, el ave se logró filtrar dentro de la casa. Exactamente la vimos en el patio. Ver a esta ave de ese gran tamaño en el patio de la casa es de terror. No supimos cómo llegó ahí. En el patio tenemos árboles grandes de eucalipto que son de copa grande, y el ave, al extender sus alas nuevamente, se veía increíblemente tan grande como los árboles. Al ver lo comunal de esta ave, nos causó un terror tan grande que nos hizo pensar que estaba ahí con el afán de causar un mal a la familia. El ave empezó a revolotear, abriendo sus alas. Se me hizo muy extraño ver esto, tratándose de un ave tipo garza, la cual no son de naturaleza nocturna y no son tan extremadamente grandes. Yo vi en su cola como unos destellos de luz, como si tuviera unos boquitos. Recurrimos nuevamente con la persona que nos dijo que era un chamán el ave, y esta persona nos dijo que el ave está ahí cuidando el alma de mi abuela,
para que ésta no fuera robada por alguien o algo a quien no le correspondía. Después de esto ya empezamos a creer que existen cosas paranormales y que están fuera de nuestra comprensión. Pasaron unos días y un domingo temprano tuve un percance con mi vehículo por la zona de Iztacalco, en donde se tronó mi llanta y el rin resultó dañado. Afortunadamente no me pasó nada. Siendo domingo y las 8 de la mañana, encontré quien me lo reparara en ese momento, afortunadamente. Al término de la reparación, vi cómo el ave se hacía presente a lo lejos. La primera impresión que tuve es: demonios, ¿ahora por qué me está vigilando? Es algo horrible, porque de inmediato sentí la mala vibra que me provocaba esta ave al verla, aunque sea de lejos. Entre salto y salto que daba en las azoteas de las casas, se fue acercando poco a poco a mí, hasta quedar lo suficientemente cerca como para verla por primera vez a los ojos. Tenía una mirada profunda, aterradora, como si estuviera viendo a los ojos de una persona. En otra ocasión, y por la gravedad de la enfermedad de mi abuela, la tuvimos que llevar con su hijo, que es médico, para que tratara su enfermedad. Él vive en Tepozotlán. Después de unos días de que mi abuela había llegado a la casa de mi tío, se hizo presente nuevamente el ave. Tanto mi madre, mi tío el médico y mi abuela confirman que lograron verla nuevamente. Estaba parada en la azotea de la casa. Era extraño todo esto. Ese afán de seguir a mi abuela donde quiera que fuese ella. Parecía que no le importaba que la viéramos. Parecía que se dejaba ver a propósito. Todos esos acontecimientos nos causaban ciertos sentimientos de intranquilidad, porque nos sentíamos acechados, nos sentíamos acosados por un ave que no era normal. Aún ahorita que ya pasaron unos años después del fallecimiento de mi abuela, y siendo el momento en el que estoy relatando este caso, me sigue invadiendo esa sensación de intranquilidad, desosiego, acoso y terror. Siempre he dicho que no hay que creer, pero tampoco dejar de creer. Yo no creía que había vida fuera de nuestro planeta, que eran invenciones de la gente. Era el año 1997, en la cual me sucedió algo único. No es algo que alguien me haya contado, es algo que me sucedió a mí ya hace algunos años. En aquel entonces, yo era pasante de la carrera de medicina. Para hacer nuestro servicio social nos mandaban a comunidades lejanas. Algunas comunidades quedaban cerca de algunos municipios o capitales del estado, y otras quedaban muy retiradas. A mí me mandaron a un lugar cerca de la laguna Riviera del lago de Cuitzeo, estado de Michoacán, México. Este pueblito tenía la particularidad de que estaba casi abandonado, sin casi habitantes, porque la mayoría de la gente ha emigrado. A mí me tocó estar en una clínica rural que está a la orilla del pueblo, algo alejada, pero estaba cerca de la laguna. Mi esposo estaba conmigo, me acompañó en esa ocasión durante todo ese año de mi servicio social. En una ocasión, era una noche tranquila como cualquier otra, con un viento moderado, suave y tranquilo, y muy arrullador. Alrededor de las 3 o 4 de la mañana, empezamos a escuchar un ruido muy fuerte y muy intenso. Las carreteras por allá son muy solas. Aún así pensábamos que ese ruido provenía de la carretera. Creímos que provenía de un camión de esos tipo Torto. Este ruido comenzó a acercarse abismalmente con un sonido tan intenso
al grado de que parecía que lo teníamos cerca del oído. Pero eso no es lo que nos empezó a espantar. La clínica está pegada a un centro de talud y estaba construido a base de lámina. De repente, todo empezó a vibrar, como si la lámina la estuvieran sacudiendo con las manos, como si estuvieran agitándola con tal fuerza que los vidrios de las ventanas parecían que se iban a quebrar. Ese ruido ensordecedor jamás, pero jamás se me va a olvidar en todo lo que me queda de vida. Era tan intenso el ruido que nos despertó y me obligó a levantarme de la cama y dirigirme a la ventana para ver lo que sucedía. Pero antes de llegar, en ese instante mi esposa empezó a entrar en crisis y a dar de gritos. Yo sentía que lo que estaba afuera estaba encima de nosotros. Parecía que el centro de talud se iba a desprender. En ese momento abrí la ventana y mi sorpresa fue tan grande que no lo podía creer. Vi un ovni. Estaba pasando por encima del centro de talud, por encima de nosotros. Iba en dirección hacia el este como si fuera hacia la ciudad de Morelia. Entonces empecé a creer que sí existen los ovnis, que sí son reales. Los vecinos que teníamos más cercanos, casi como a medio kilómetro, también lo escucharon, pero no lo vieron. Tampoco lo oyeron tan fuerte como mi esposa y yo. O sea, parecía que exactamente por donde pasó el ovni fue por donde se sintió la vibración más fuerte. Era tan fuerte que en los momentos en los que estaba pasando encima de nosotros, sentía yo cómo me vibraba el pecho, me vibraba la cabeza. Mi esposa sintió lo mismo, pero dentro de su histeria que estaba sufriendo, no lo sintió tanto como yo. A pesar de que han pasado ya algunos años, al recordar, parece que lo estoy sintiendo otra vez. Recuerdo el miedo que me causó. Me sentí totalmente indefenso, porque me di cuenta de lo vulnerable que puede llegar a ser en algunos momentos el ser humano. En estos momentos en el que veía el ovni a través de la ventana, me quedé totalmente petrificado de la impresión. Este ovni era enorme, de forma circular y giraba en sentido contrario a las manecillas del reloj. Había pequeñas lucecitas en la parte baja de color rojo que no necesariamente giraban, sino que como que subía y bajaba la intensidad de la luz y duraban escasos 5 segundos aproximadamente y después desaparecían. Después ya no había nada, ni un solo ruido, como si nunca hubiera pasado nada de nada. Una de las cosas más notorias en este suceso es que no había viento. Es como si se detuviera el tiempo, como que se hubiera hecho una cápsula donde no hay ruido externo. No se oían los animalitos de la naturaleza nocturna. Había un silencio total. Fue algo impresionante. Cuando sucedía esto sentí un pánico aterrador. Sentía como si en algún momento ese ovni se fuera a detener ahí mismo y que bajaría donde estábamos nosotros. Parecía que el tiempo iba en cámara lenta. Ahora sé que esto es cierto y que este fenómeno sí existe y que aquella persona que me diga que no cree en los ovnis, lo primero que yo le diría que lo tendría que vivir o ver en persona para que lo crea. Yo viví esto y nadie, pero nadie me lo va a quitar. Esta experiencia me la llevaré a la tumba. Soy de México. Vivo en un barrio muy pintoresco. Este está ubicado en el centro de mi ciudad, donde hay muchas casas y construcciones que aún son muy antiguas, de principios del siglo XX. Hay una casa muy amplia que la adaptaron para hacer un restaurante en el cual era yo el gerente. Este edificio conserva aún su estructura original.
Es de 2 niveles. Tiene grandes columnas redondas, pasillos en el segundo nivel muy amplios. Los muros del patio central y los marcos de las grandes y amplias puertas están revestidos de cantera. El piso está cubierto de un ladrillo rojo oscuro, semimate, que le da el toque de belleza de la construcción. El techo es de 2 aguas, cubierto de tejas de barro y falso plafón. Ventanales grandes con marcos de madera que aún se conservan en buen estado. Y en la parte central hay un amplio patio. En la planta baja se encuentra una amplia cocina y mesas en el patio. Junto a la cocina está la escalera y a un lado de esta los servicios sanitarios. En la parte superior hay más estancias con mesas y sillas, al igual que en los corredores. Mi oficina está en el primer nivel, enfrente de la cocina. Varias veces me he tenido que quedar para terminar asuntos administrativos, pero no me había quedado tan tarde como en esta ocasión. Pasaban las 12 de la noche. Ya estaba a punto de retirarme cuando logro oír ruidos apenas perceptibles provenientes de la cocina, como si se movieran los platos, los vasos, las sartenes, las cucharas, puertas de las alacenas abrirse y cerrarse. Imaginando que era la señora del aseo, que es la única que se queda después de las 8 de la noche para hacer su labor, pero a ella solo le llevan 2 horas hacer el aseo y se retira a las 10 p.m. Caminé en la puerta de mi oficina. Me paré en el marco de la puerta observando la cocina, pero estaba a oscuras, tenía la luz apagada. Mas, sin embargo, con el temor y miedo a flor de piel, me dirigí hacia allá. Pero en cuanto llego a la cocina, todo ese ruido cesó. Todo está en calma, todo en orden, como si nada hubiera pasado. Pero se sentía una atmósfera muy pesada, muy densa, como si estuviera yo muy cansado, muy agotado, como si algo estuviera cargando en mi espalda. En el momento en el que estoy en la cocina tratando de encontrar una explicación lógica de esto, oigo pasos en los corredores del segundo piso. Se oían pasos como de un niño pequeño. Sigo sin entender lo que pasa. A esas horas solo estaba yo. El vigilante renunció hace unos días y no me quiso dar explicaciones de su renuncia. Solo se fue, sin más. Entonces me puse alerta, imaginando que un ladrón se pudo colar por algún lugar. Con la duda y miedo, al no saber con qué o con quién me iba a topar, me dirigí con mucho cuidado hacia las escaleras, subiendo muy despacio. Pero al llegar a la parte alta, terminando las escaleras, me encontré con el pasillo de frente y sentí una corriente de aire muy fría que me pegaba en el rostro y se me puso la piel de gallina. Tenía que tener los nervios bien serenos y tranquilos para seguir con mi necedad de encontrarle la lógica a lo que estaba pasando. Si no, entraría en pánico. Tal vez una ventana se quedó abierta y por ahí entró la corriente de aire. Pero no, todas las ventanas estaban cerradas. Siempre he dejado instrucciones a los trabajadores que antes de que se retiren, cierren bien las ventanas que dan a la calle. Así que no había corrientes de aire, pero bueno, tenía que haber otra explicación, me decía, pero no la hallaba. Cuando intentaba serenarme, vi por el rabillo del ojo una sombra sin forma muy alta, tan alta que llegaba al marco de la puerta, que pasaba de un salón a otro. Corrí para ver quién era y nada, no encontré nada. Cuando estaba tratando de que mi corazón dejara de palpitar aceleradamente, al ver esa sombra, algo me tomó del pie, como si me diera un apretón. Sentí que era una mano pequeña. No pude más con mi miedo y salí lo más rápido posible de ahí, sin olvidar cerrar la puerta principal del restaurante. Al día siguiente, intenté sacar algún dato con los trabajadores del restaurante, los cocineros, los meseros,
Solo me miraban, pero parecía que no querían comentar nada, como si no quisieran que yo supiera lo que en realidad pasaba en el restaurante. Parecía un secreto callado a voces entre ellos, pero nadie quería decir nada, hasta que cuestioné a la señora de la limpieza y decidió confesarse, diciendo: «Patrón, yo no quería decirle nada, pues tenía miedo que con el hecho de comentarle lo que está pasando, no me creyera y me corriera». Dijo que en varias ocasiones, cuando empezaba su labor de limpieza a las 8 de la noche, después de que todo estaba cerrado, ella había escuchado susurros en los baños, cuando no había nadie, que no se distinguía lo que decían, que en los corredores del segundo nivel se oía una vocecita de un niño que reía y hablaba en voz bajita, que se comentaba entre los meseros y cocineros, que uno que otro comensal le preguntaban a los meseros que de quién era ese niño que se veía asomándose en el otro salón, que se asomaba de vez en vez y se reía burlonamente. Los meseros solo se excusaban diciendo que podría ser un pequeño de algún otro cliente, que solía pasar que estuvieran de inquietos y traviesos entre los comensales, pero al ir a verificar de quién se trataba, no había niño alguno. Después de estos sucesos que yo viví, se fueron incrementando con más frecuencia, ya no solo en la noche, sino en el día también, a todas horas del día. Al cabo de unos meses después, empezó a disminuir la clientela muy significativamente, lo cual se fue a la quiebra el restaurante y los dueños se vieron obligados a cerrar. Después de que el restaurante cerrara, yo me quedé desempleado por algún tiempo, mas sin embargo me quedó la duda de por qué sucedió todo esto. Me di a la tarea de investigar ese edificio. Busqué y busqué por internet, pero no encontraba nada que me diera el origen de aquellas apariciones, hasta que en la biblioteca de la comunidad encontré una pequeña nota en el periódico local con fecha ya muy antigua, de los años de la Revolución. Este edificio era de una familia de buena posición económica. Estaba integrada por el esposo, la esposa y un pequeño de 6 años. Los revolucionarios tomaron el edificio a la fuerza. Cuando llegaron, se encontraba toda la familia y la servidumbre integrada por 5 mujeres. Los revolucionarios hicieron saqueos, robaban las cosas de valor, rompieron todo lo que encontraban a su paso. Al poner resistencia a la familia y la servidumbre de la casa, los revolucionarios hicieron todo acto de crueldad despiadada y deshumanizada. Al papá lo asesinaron brutalmente. A la mamá y a las mujeres de la limpieza las violaron cuantos pudieron y luego las asesinaron, y al niño lo arrojaron desde el segundo piso muriendo instantáneamente. Dicen que cuando alguien tiene una muerte violenta, su alma no descansa en paz, se mantiene atada en el lugar en el que murió, irradian sentimientos negativos, lo que después se pueden convertir en mala suerte de quien está cerca, o tal vez se convierte en enfermedades y posibles muertes. Ahora entiendo el por qué el restaurante se fue a la quiebra. Ahora comprendo por qué estas almas aún no encuentran la paz y el eterno descanso que necesitan. Que Dios guarde su alma.